Una voz quebró la calma de la sala como si alguien hubiera rasgado una tela fina. ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando! El grito no era teatral, era pequeño, aferrado a la memoria de una vida entera. Se pegó a los muebles, a las bolas brillantes del árbol, a la luz fría que entraba por las ventanas grandes. En el centro, una mano joven y pulida apretaba el antebrazo tembloroso de una mujer de cabello blanco. En el suelo, entre la alfombra cara y el reflejo del árbol, un adorno hecho a mano yacía quebrado en 1000 cristales diminutos. La escena olía a cera de vela, a canela y a algo más agrio, el desprecio. Desde la calle, un motor deteniéndose con brusquedad, un par de pasos que resonaron contra la grava y el mármol del acceso. El coche se apagó. Alguien agarró la manija con fuerza. La respiración venía rápida, medida por algo entre la rabia y la incredulidad. Renato apareció en el umbral, empapado por la luz del atardecer que golpeaba el ventanal, y convirtió su sombra en una figura larga sobre la alfombra rota. Su mirada se clavó como un punzón en la escena, y por un segundo en el que el mundo pareció dejar de girar, todo lo demás se volvió menor que el sonido de esa voz, la suya, la de la mujer que lo había traído al mundo, gritando que le dolían. La casa, donde cada objeto parecía haber sido elegido para una foto, se cerró en torno al momento. Las cámaras de Karina en silencio, su móvil abierto con la pantalla iluminando su cara, su sonrisa que había aprendido a ser precisa y cortante. Beth, de pie junto a la mesa de servicio con las manos juntas, la cara de alguien que no sabe si intervenir. Toniño en la cocina, apenas visible detrás de la cortina, con el delantal manchado de harina. Y Teresina, pequeña como siempre, con la mirada atravesada por el miedo y la sorpresa, sujetando los restos de un adorno que olía a hilo y a tardes de otra época. Renato no sabía aún qué decir. Solo sabía que algo se había roto más allá de las golas del árbol. Se había roto una línea de lealtad silenciosa que lo había mantenido ausente por años. No era solo la escena, era la acumulación de silencios y pequeñas renuncias, de llamadas ignoradas y de excusas a la hora de explicar su ausencia. Era, en ese instante, la suma de todo lo que había permitido, involuntariamente, que ocurriera en su propia casa. Volvamos 24 horas atrás. La casa presentaba las mismas luces y los mismos muebles, pero con otra cadencia. Ya se oía en la cocina el crepitar del aceite, el olor a pan frito y a canela que anunciaba las rabanadas. Teresina, con las manos manchadas de azúcar y la voz arrastrada por la costumbre, hablaba sola mientras cortaba rebanadas con cuidado, como si cada pedazo de pan llevara consigo un recuerdo de la infancia de Renato. Su timbre era dormido, lleno de paciencia, ajeno al brillo superficial que dominaba la casa. Para ella la Navidad era hilo, canciones y la repisa del árbol donde colgaban los adornos que ella misma había hecho con lana y papel, pequeños círculos de historia que sobrevivían a la modernidad. Karina pasó por la cocina como quien entra en un set. Las luces del living ya estaban programadas para parpadear en tonos perfectos. Su teléfono vibró con las notificaciones que la elogiaban antes de que ella siquiera abriera la app. Karina sonrió, calculó ángulos, lanzó una mirada rápida a la abuela. «Mamá, podrías dejar esas cosas, ¿no? No combinan con la paleta», dijo con esa voz neutra que engaña, fina, medible, como quien evita las arrugas de la tela más que las de la piel ajena. Teresina apenas asintió. Ofreció una rabanada y obtuvo un cumplido vacío a medias. Karina la probó con la formalidad de quien pone a prueba un sabor por el contenido estético del momento. Lo que para Teresina eran gestos de cariño, para Karina eran potenciales historias que podían malograrse en un feed. Así, el primer corte no fue físico sino simbólico. En la historia de Karina no había lugar para lo pasado que no brillara bajo una luz diseñada. Empezaron los pequeños recortes, comentarios a media voz sobre costumbres antiguas, sobre los detalles que arrasaban la estética, hasta ordenar con una sonrisa que algunas cosas se guardaran. Beth se quedó muda, sus manos apretadas alrededor de la bandeja, como si sostuviera no solo el azúcar glass, sino también la libertad de la anciana. Aquella noche, mientras las luces exteriores del barrio se reflejaban en la bahía cercana y las sirenas lejanas parecían otra historia, Renato estaba en un aeropuerto, maleta rodando, conversaciones a medio empezar con clientes, pantallas que mostraban destinos y llegadas.
Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. «¿Vienes para Navidad?», decía en letra temblorosa. Él respondió con la pausa cómoda del que siempre promete una visita, pronto, con una excusa que sonó a agenda apretada y a proyectos que necesitaban su presencia más que la simple cena. Había aprendido a medir sus afectos en prioridades, y sin querer los había empacado junto con trajes y correos sin leer. No era que Renato no quisiera a su madre. La quería con la intensidad complicada de los hijos que crecieron escuchando historias de sacrificio y que ahora se encuentran construyendo su propio brillo. Lo que cambiaba era la escala, el brillo de sus empresas, su nombre en titulares, sus viajes, todas cosas que exigían el pulso del presente, el músculo de la atención inmediata. Aún así, algo en la distancia le dolía, una lluvia fina que no se aclaraba. Hubo llamadas que quedaron a medias, mensajes que se respondieron con emoticonos en lugar de palabras, y así, sin malas intenciones explícitas, fue permitiendo que la casa donde él había nacido se llenara de gestos que le dolían a su madre. Las tensiones se condensaron en una secuencia de gestos sutiles. Karina aprovechó cualquier desliz para recalcar que la pomposidad de las cosas antiguas podía amargar la estética que tanto le costaba construir. En una cena, cuando Teresina habló de un hombre que había querido comprar su casa años atrás, Karina rió con esa elegancia de quien ha elegido su risa como arma. «Ay, abuela, esos cuentos son entrañables, pero esto es otra época». Beth, que había visto el matrimonio deshacerse en pequeñas humillaciones, intentó poner una palabra, pero su nombre se perdió en el ruido de una conversación sobre invitados y cabida para influencers. El encono no llegó de golpe, se fue fraguando en la repetición. Dejar a la abuela sentada mientras se hablaba de reformas que arreglarían su habitación, retirar un cojín con la excusa de combinar mejor, desviar conversaciones que podían sostener a Teresina en su tiempo, todo ello fue una suerte de protocolo que terminó por arrinconarla en su propia casa. Hubo noches en que Teresina encendía la radio a bajo volumen solo para no sentirse tan sola, noches en que su mano buscaba la de Renato en la foto del marco, como si la distancia pudiera ser atravesada por el vidrio. Beth y Toniño eran los que más la comprendían. Beth, con sus manos que habían aprendido a coser botones y remendar faltas de la vida, con la paciencia de quien guarda secretos sin juzgar, y Toniño, discreto, con un pañuelo siempre en el bolsillo, que sabía cuándo callar y cuándo llevar un vaso de agua con la excusa más simple. Entre los tres se tejió un pequeño cobijo que intentaba, sin éxito total, contrarrestar las corrientes de la casa. El día que todo se aceleró amaneció con una luz demasiado blanca para los adobos de la sala. Karina se levantó temprano, no para cocinar, sino para organizar la puesta en escena, revisar la iluminación, ajustar la cortina que ofrecía la mejor vista hacia el mar, ordenar a los asistentes que cuidaran la imagen. No toleraba la presencia de lo que consideraba antiguo frente a la cámara. Pidió, con un tono que no admitía réplica, que el adorno de la repisa fuera retirado. «Es demasiado personal», dijo. Teresina escuchó y se quedó en silencio, aferrando la bolita con las manos que aún guardaban calor. Esa tarde se produjo la ruptura. No fue un estruendo made for drama, fue un acto calculado con la frialdad de quien trata de ajustar un cuadro. Karina, con el dedo en la garganta de la paciencia, obligó a la anciana a sentarse frente a la pared del vestíbulo. «No te muevas», dijo, y la voz tenía un matiz de quien impone castigos. La abuela obedeció, porque la obediencia era para ella una segunda piel. Beth intentó protestar con un silencio activo, una mirada que pedía humanidad. Karina respondió con una sonrisa que mordía y dijo que era necesario para que todo quedara bien. El adorno, esa pieza hecha con lana y hojas secas, brillaba en la repisa como un relicario de otra Navidad. Karina tomó el objeto entre los dedos, lo miró con la desconfianza de quien no entiende el valor sentimental de la materia y con un gesto seco lo dejó caer. El sonido del cristal chocando con el mármol fue como una nota que nadie esperaba. Teresina se inclinó, con las manos que temblaban, a recoger los pedazos. «Por favor», murmuró, y la palabra fue un coro que intentaba aliviar la vergüenza de ser despojada. La conversación que siguió fue corta y afilada. Karina habló de cambio de vida, de otra etapa para la casa. Sugirió con suavidad venenosa que una residencia para mayores podría ser mejor, donde habría compañía y atención especializada. Lo dijo sin levantar la voz, como si fuera una oferta razonable, y sin embargo el hueco que dejó fue una amenaza. Beth apretó los dientes, Toñiño miró a la abuela con impotencia,
Y Teresina, con la garganta apretada, se negaba a creer que su hogar pudiera ser reordenado sin su permiso. Horas después, en el aeropuerto, Renato revisaba un contrato. Su teléfono vibró otra vez. Esta vez no fue una palabra dulce, fue un audio. Sintió un vacío en el pecho antes de abrirlo, como si la propia sangre le advirtiera que prestara atención. No escuchó una conversación banal, ni una queja trivial. Escuchó una voz, la de su madre, temblorosa, que no pedía justicia, solo que se atendiera a su pequeña dignidad. «Suéltame, me estás lastimando», dijo el mensaje. La frase impactó con la contundencia de un martillo, porque lo que escuchó no fue solo un reclamo físico. Escuchó un conjunto de humillaciones comprimidas en una sola exclamación, que quería romper la lógica que había permitido tanta distancia. El aeropuerto, que hasta entonces había sido un espacio de transacciones y decisiones, se evaporó. Las voces de los agentes, el anuncio de las puertas, la gente con maletas, todo se volvió un fondo que no alcanzaba para compararse con el pulso de esa voz. Renato sintió algo muy parecido a la urgencia, no por el adorno roto, no por la estética violada del salón, sino por el recuerdo de una mano que le había ceñido la frente con ternura en otras primaveras, por la compañía redonda de la risa de su madre cuando él era chico, por las historias que habían nutrido su propio éxito. Y en esa urdimbre de recuerdos y remordimientos, la decisión brotó. Canceló, sin ceremonias, su vuelo. Llamó a un conductor. Envió un mensaje breve a Toñiño. «Voy para la casa. Espera afuera». No explicó. No hizo falta. El tiempo exigía respuestas más que excusas. El regreso fue silencioso, medido por la velocidad del coche y por la respiración contenida. Renato no llevaba la furia indómita del hombre que grita. Llevaba algo más peligroso, la furia concentrada del que ha decidido de una vez mirar y actuar. Pensó en cada ausencia, en cada teléfono devuelto con un emoji en lugar de atención, en los cumpleaños en que envió un regalo impersonal. Todo eso se condensó en la sensación de estar entrando a un lugar donde se había permitido que la gente se lastimara en silencio. Al aproximarse, vio la casa con otra nitidez. Las luces exteriores brillaban como siempre, impecables, pero la calma que ellas ofrecían parecía ahora una máscara. Toñiño abrió la puerta con una expresión que intentaba no delatar lo que había vivido dentro. «Lo siento», murmuró cuando Renato pasó, y el golpe de esa disculpa fue más revelador que cualquier relato. Había cosas que explicaban por qué la casa olía a azúcar y a tristeza. Renato se movió lento, casi como si el cuerpo dudaba antes de entrar en una escena de la que preferiría no ser testigo. Escuchó un murmullo y por instinto bajó la cabeza. El sonido le llegó claro y crudo. La voz de su madre, la misma que lo había llamado para pedir la visita, que ahora sonaba rasgada por el miedo, y la de Karina, precisa, que intentaba imponer silencio con palabras cortas, sin compasión. Sintió la sangre subirle a la cara. Saquete a memoria buscando la última vez que había defendido a su madre públicamente y no encontró recuerdos recientes que lograran cubrir la vergüenza que lo golpeó como un frío. Se acercó a la puerta que daba al salón. El vidrio le devolvió su reflejo, la mandíbula tensa, la corbata floja, los ojos que habían visto muchas cosas menos la propia responsabilidad. Renato, sin detenerse, activó la grabadora del teléfono. La mano le tembló apenas. No iba a permitir que aquello quedara en relatos a medias. Era la prueba que necesitaba para que la verdad dejara de ser discutible. A veces, pensó, la verdad necesita un objeto que la sostenga, una imagen, una voz, un archivo que no pueda borrarse con la conveniencia del silencio. La grabación empezó. El registro que captó su teléfono no fue un montaje impecable. Fue crudo y lleno de asfalto emocional. La voz de Karina justificando, con su frialdad habitual, la reorganización del hogar, explicando con números y sutilezas que la estancia de su suegra en otra casa sería mejor para todos. La voz de Beth intentando mediar, proponiendo opciones más humanas. La voz de Toñiño, baja, que intentaba consolar a la mujer en el centro de la escena. Y por encima de todo, la de Teresina, cuya súplica fue un hilo que se tensó hasta romperse. En el audio, al final, la frase que nadie habría querido escuchar volvió a brotar. «Suéltame, me estás lastimando». Reinada por un segundo absoluto, el silencio pareció atender el llamado. Renato dejó de llavar por un instante,
con la respiración contenida en la garganta, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con una culpa que ya no era abstracta. No obstante, no entró todavía. Algo en él se sostuvo para ver, para comprender con exactitud lo que estaba ocurriendo antes de actuar. A veces la furia necesita precisión, otras un mapa para no extraviarse en venganza sin sentido. Así se quedó en la penumbra del pasillo, escuchando. Desde allí, la escena parecía más cruel, porque no se mostraba filtrada por la urgencia de la reacción. El espacio entre lo que oye y lo que hará se llenó de decisiones. Karina alzó la voz cuando el teléfono dejó de registrar. Sus palabras se volvieron más tajantes, órdenes envueltas en la apariencia de preocupación, frases sobre orden y bienestar, sobre lo mejor para todos. Nada de aquello escondía piedad. Lo demás era etiqueta. Teresina la miró con una mezcla de incomprensión y una dignidad que, a pesar de su fragilidad, no se rendía. «No puedo», dijo la anciana en un hilo tenue, como si la voz se hiciera pequeña para no molestar, para no estorbar la puesta en escena que reinaba en la casa. En ese instante, la sala giró hacia la puerta. Alguien la abrió con más violencia que la necesaria. Renato apareció de pie, y por primera vez en la tarde, todos los movimientos se volvieron visibles. Sus ojos, que habían visto contratos y cifras, ahora iban a medir a una mujer que sostenía una mano sobre el brazo de su madre. No parecía el hijo que había vuelto apresurado por un mensaje. Parecía el que llega con la intención de poner palabras a lo que hasta entonces había sido ruido. Su presencia cambió el aire como un golpe dogmático que no necesita explicarse. Karina se sobresaltó. Su gesto se endureció. En su cara, la profesional que había aprendido a sonreír para la cámara se tornó calculadora. Empezó a medir consecuencias, a localizar aliados invisibles. Beth contuvo un sollozo. La suerte de quien había sido testigo por años, y ahora veía reducido su deber a una mirada que pedía permiso para actuar. Toñiño se quedó con la mano en la cocina, mirando como si quisiera encontrar la manera de ser útil sin hacer daño. Renato avanzó un paso. La voz de su madre, otra vez, se escuchó con toda la crudeza necesaria. «Suéltame, me estás lastimando». El adorno roto a sus pies parecía un símbolo demasiado literal de tantas cosas rotas. Entran entonces las respiraciones contenidas. La del hijo que había decidido volver. La de la mujer que había soportado humillaciones. La de la nuera que, ante la irrupción, ya buscaba argumentos para sostenerse. Por un instante, nadie habló. El silencio fue un nivel de prueba que iba a decidir en qué dirección se moverían las cosas. Renato no vociferó. No se lanzó como un toro porque algo dentro de él le pedía calma, claridad. Su voz, cuando apareció, fue contenida, firme. No hubo explosión, pero sí la promesa de consecuencias. Sus palabras cortaron como un bisturí. Todavía, sin embargo, quedaban preguntas en el aire. ¿Qué haría con la evidencia ahora en su teléfono? ¿Cómo confrontaría a quien había, paso a paso, degradado la dignidad de su madre? ¿Y qué lugar ocuparía la compasión en sus decisiones? Todo eso se agolpaba en su cenit de rabia controlada. La puerta se cerró detrás de él con un clic que sonó más peligroso que cualquier advertencia. El salón, con sus luces frías y la mesa pulida, seguía siendo el mismo escenario que había sido preparado para la Navidad perfecta. Pero en ese instante, la perfección se resquebrajaba, no por la estética rota del adorno, sino porque alguien había decidido que era momento de mirar de frente lo que hasta entonces habían empacado en excusas. La casa, que tantas veces había sido el refugio de un éxito medido, empezaba a revelar sus grietas. Y allí, en ese punto justo donde la furia contenida de Renato chocaba con la presencia impertérrita de Karina y con la vulnerabilidad tangible de Teresina, el tiempo vaciló. Cada personaje sostuvo su propio peso, la nuera con su orgullo, la madre con su dignidad herida, el hijo con su mezcla de rabia y culpa. Detrás de ellos, Beth y Toñiño observaban como testigos que por primera vez veían a alguien fuera de la casa tomar partido con claridad. El aire olía a cera y azúcar quemada, y la casa por un momento pareció esperar la decisión que definirá quién se queda y quién se va.
Renato apretó el teléfono en la mano. La pantalla aún mostraba el archivo. Su dedo rozó la opción de reproducirlo de nuevo. Afuera, la tarde caía y la bahía tornó su color en tonos que ninguna foto sabría capturar. Dentro, alguien tenía todavía un poder, la posibilidad de hablar, de pedir perdón, de sostener la verdad sin dejar que la humillación pasara por encima. El primer sonido volvió a llenar la sala, la voz de Teresina, pequeña y firme, pidiendo con todo lo que le quedaba de coraje, y la frase, igual de clara que antes, perforó el ambiente como un llamado irrefutable. «Suéltame, me estás lastimando». En la frontera entre la escucha y la acción, Renato abrió la boca para decir algo que pesó en su pecho como una decisión. Su mano dejó de temblar, y por primera vez la seguridad de su postura lo igualó con las responsabilidades que había evadido. No había aún aplausos ni afirmaciones, solo la promesa tensa de que algo cambiaría. Entonces, con la mandíbula apretada y la voz que buscaba no convertirse en un grito, dio el primer paso hacia lo inevitable. Renato avanzó hasta quedar a 1 metro de la mujer que apretaba el brazo de su madre. No llevaba gritos en los ojos, pero sí una tensión que ardía bajo la piel, un fuego frío que lo había acompañado desde el aeropuerto, alimentado por la voz grabada y por años de ausencias justificadas. Hubo un segundo en el que todo pareció suspenderse, como si la casa contuviera la respiración para escuchar lo que él iba a decir. Antes de hablar, tocó la pantalla del teléfono y reproducir de nuevo el archivo. La voz de Karina se derramó por la sala, y ya no hubo posibilidad de reescribir lo ocurrido. Sonaban los mismos tonos, la explicación sobre ordenar la casa, la sugerencia dulzona sobre una residencia como solución, los intentos de Beth por modular el discurso hacia la compasión, los susurros de Toniño para calmar a la abuela. Y otra vez el grito cortante. «Suéltame, me estás lastimando». No era una performance, era la evidencia de una herida que no debía haber sido abierta. Renato dejó el teléfono sobre la mesa y miró a Karina sin alzar la voz. No necesitó hacerlo. Su presencia había traído a la habitación el peso de las decisiones que él había evitado por años. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, la simpleza de la frase abriendo la puerta a la verdad. Karina, con la máscara de la influencia que siempre la acompañaba, buscó la defensa en la postura. Sostuvo la mirada, midió la cámara invisible de su vida pública y trató de convertir el conflicto en una cuestión de estética y logística. «Se trata de armonía», dijo, como si esa palabra pudiera anular lo viviente que respiraba frente a ella. Renato fue más directo. No permitió que la discusión se filtrara en términos abstractos. Señaló con la barbilla el adorno roto en el suelo, los restos del animal hecho a mano que tantos inviernos había soportado, y luego miró a su madre. Ella seguía sentada, las manos arrugadas apretando una gasa de cariño que ya no servía como escudo. Su cara, enrojecida por unas lágrimas que se recomponían, parecía la cartografía de una dignidad que había sido puesta a prueba demasiadas veces. «No quiero discursos sobre armar el ambiente», dijo Renato, con calma calculada. «Quiero que me digas por qué pensaste que tenías derecho a humillarla». Karina respiró hondo, fingiendo sorpresa. Intentó virar la conversación hacia la idea de bien para todos, hacia la modernidad y la imagen. Pero sus palabras tenían pequeñas fisuras, un nombre mal pronunciado, un gesto que delataba inseguridad. Sabía, quizás antes que nadie, que la grabación existía y que la evidencia hablaba por sí sola. Buscó aliados en la sala, en Beth, en Toñiño. Pero los aliados, cuando miraron, ya no tenían miradas cómplices. Su postura era de quienes habían soportado demasiado. «Renato», empezó ella, «no entiendes. Esto es profesional. Tenemos invitados, redes, compromisos. No es personal». Renato apretó los dientes, y por un instante su contención se quebró. La furia se coló en su voz como un relámpago que no quema, pero ilumina con claridad. «Personal o no», respondió, «esto es mi casa, y mi madre no es un accesorio». La frase fue simple y contundente, como una sentencia doméstica que no necesitaba tribunal. Karina, tal vez por primera vez, percibió el margen de derrota en la escena. Las cámaras ya no cuadraban la imagen que ella pretendía vender. No había likes que corrigieran lo que se había hecho. Se puso de pie con la ligereza de quien se ve atrapada en una mentira demasiado grande para mantener, y entonces la máscara cayó en pequeños fragmentos. La profesional que fingía no ver había actuado con desprecio.
La mujer que hablaba de mejoras había planeado un desalojo emocional. «No voy a discutir esto aquí», dijo ella, intentando conservar la compostura. «Me voy a arreglar». La elección de la palabra fue un intento de reconstrucción, arreglarse, como si bastara una pose para regenerar la imagen. Renato no le dio ese regalo, fue firme. «Arréglate y vete, ahora mismo». No le gritó la orden, no la humilló, la colocó, simple y directa, frente a la consecuencia que sus actos exigían. Karina vaciló. Su primer impulso fue argumentar, mostrar pruebas de buena intención, narrar futuros idílicos para la casa sin la interrupción de lo análogo. Pero la sala ya no era su espacio de control. Beth, con la mirada húmeda, dejó transparentar lo que sabía. Había ecos de maltrato en cada gesto, en cada broma que se había encubierto de indiferencia. Toñiño, con la voz calma y apenas perceptible, dijo lo que había callado meses. «No podemos seguir así». Fue una frase pequeña, pero con la gravedad de quien sostiene la vida cotidiana de la casa. El gesto de Karina se transformó. Cogió una chaqueta, metió algunas cosas en una bolsa, cosas que representaban una vida construida para la vista, y se puso el abrigo con el gesto de quien se despide sin saber si volverá. Antes de salir, hubo una última mirada hacia Teresina, una mezcla de desprecio y, por un segundo, algo parecido a remordimiento. No pidió perdón, simplemente cruzó la puerta y se fue. Cuando la puerta se cerró tras ella, la casa dejó escapar un movimiento que parecía casi físico, una exhalación colectiva. Algo se rompía en la tensión y a la vez algo se liberaba. Renato apoyó la cabeza contra la pared por un instante, como si necesitara sustentar con su cuerpo la verdad que acababa de hacer valer. Se permitió, por primera vez en años, sentir la sucursal de culpa que lo perseguía por no haber intervenido antes. La furia había cumplido su papel, señalar una injusticia que ya no se toleraría. Pero la furia sola no repara. Había otras cosas que atender. Se acercó a su madre con pasos que, ahora sí, eran de hijo. Ella levantó la vista, sorprendida por la suavidad de aquella nueva proximidad. Lo miró con esa mezcla que solo habita entre madre e hijo, amor, reproche, una historia que no cabe en palabras. Renato se arrodilló a su lado y no dijo grandes frases, apoyó la mano sobre la suya y la apretó con la sencillez de quien busca recuperar el tiempo perdido. «Lo siento», murmuró. «No debí dejar que esto pasara». Teresina no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de un brillo que no era solo tristeza. Había esperanza en esa fisura. «Tú estuviste lejos», dijo con voz áspera por el llanto contenido. «Pero hoy viniste». La frase fue un puente. Que él hubiera llegado, aunque tarde, les abrió la posibilidad de volver a empezar a construir confianza. Las horas siguientes fueron de una intimidad que, en esa casa grande, había estado ausente durante demasiadas temporadas. Beth trajo una tetera y unas galletas caseras. Toñiño se ocupó de la cocina y preparó rabanadas como las que recordaba Renato de su infancia. La mesa se llenó de aromas que parecían invocar memorias sencillas: canela, mantequilla, pan tostado. Eran olores que, en otro tiempo, habían tejido las navidades más hondas. Renato observó cada gesto de su madre con la paciencia de quien quiere aprender el mapa de su historia. Le preguntó por anécdotas, por nombres que había olvidado y por recetas que ahora prometió guardar. No todo fue suave. Hubo silencios incómodos, preguntas que se resistían a formularse, remordimientos que reclamaban ser nombrados. Renato escuchó. Se dejó interpelar por la crudeza de las emociones que su ausencia había provocado. Hablaron de pequeñas cosas, de una vez que Teresina le había corregido el nudo de la corbata cuando era joven, de un viaje que hicieron juntos a la costa, del nombre de un amigo que había estado en sus primeros pasos como empresario. En cada recuerdo había una cuerda que lo tiraba hacia el pasado y lo conectaba con la necesidad presente de hacer algo concreto. «Quiero que empecemos por algo sencillo», dijo Renato con decisión. «No puedo deshacer lo que pasó, pero puedo cuidar lo que viene. ¿Me dejas rehacer el adorno contigo? Quiero entender por qué lo hacías». La propuesta fue recibida con una mezcla de sorpresa y alivio. Para Teresina,
el objeto roto era más que un adorno, era un pedazo de vida. Para Renato, reconstruirlo significaba aceptar una reparación simbólica. Era la forma más tangible de pedir perdón sin palabras grandilocuentes. Beth, emocionada, ofreció su caja de hilos y su paciencia. Toñiño ya había limpiado el salón y dejó sobre la mesa las herramientas necesarias: agujas, hilos, cintas. La casa, que minutos antes había contenido la tormenta, se dispuso ahora a recomponer los pedazos. Pasaron la tarde en silencio y en palabras pequeñas. Las manos de Teresina, que temblaban apenas, eran guiadas por las de Renato. Él aprendía lentamente a enrollar la lana, a anudar con la calma que la costura exige, a incorporar hojas secas que ella conservaba en un cajón. Había gestos que le resultaban instintivos a ella y que a él le parecían nuevos, delicados. La reconstrucción del adorno se volvió un ritual. Cada nudo, un recordatorio de que la belleza habita en la paciencia. Cada hilo anudado, una pequeña promesa de cuidado. En ese mutuo trabajo afloraron conversaciones que no habían tenido lugar en años. Hablaban de la razón por la que Teresina hacía esos adornos, no por nostalgia vacía, sino para sostener historias, para darle a la Navidad una continuidad que conectara generaciones. Renato escuchaba, y por primera vez entendía que la estética de su esposa no había sido el único modo de embellecer una casa. La ternura, pensó, también puede ser elegida. Mientras trabajaban, Beth no pudo reprimir un comentario que había guardado. Siempre he pensado que la abuela tenía un sentido de la belleza que no queríamos perder. Toñiño sonrió y añadió: más que perder, lo que hacía era enseñar. Eran palabras que en su sencillez tejían un nuevo telar en la familia, la belleza que no se ve en las fotos del feed, sino en las manos que saben cuidar. Cuando el adorno estuvo terminando, lo miraron con reverencia. No era idéntico al que se había destruido, pero llevaba la huella de ambos, la paciencia de Teresina y la prisa convertida en dedicación de Renato. Lo colocaron en alto, en la rama que coronaba el árbol. La luz que cayó sobre él no era la que observaría un editor de redes sociales, era la que se interpreta en la mirada de quienes han sufrido y se reconcilian. Esa noche, alrededor de la mesa, cenaron de forma que parecía una celebración discreta. No hubo invitados, no hubo cámaras, solo los pocos que habían elegido estar presentes. Las risas vinieron tímidas al principio y luego más sueltas. Hablaron de los planes de Renato para dedicar más tiempo, de cambios en la casa que respetaran la memoria de quienes habían construido el hogar. Hablaron también, con honestidad, de límites, de cuál sería el lugar de Karina en adelante, de las reglas que regirían la convivencia si volviera a aparecer. No buscaban venganza, sino claridad. A la mañana siguiente, Renato tomó decisiones que marcaron un antes y un después. Había nombrado a Beth como la persona encargada de la coordinación de la casa, para asegurar que la vida doméstica se llevara con respeto y humanidad. Había hablado con Toñiño y acordado que a partir de entonces cualquier decisión sobre la estructura del hogar sería consultada, escuchando la voz principal que antes había sido ignorada, la de la madre. Fueron gestos organizativos, pero también actos de reparación. Eran reglas que ponían límite al abuso encubierto por la estética. Se comunicó con Karina a través de un mensaje breve y sin hostilidad. Le pidió que no volviera a la residencia hasta que ambos no hubieran conversado frente a frente, con claridad y con testigos. Fue un acto firme. No buscaba la humillación, buscaba proteger a quien había sido vulnerada. Karina respondió con palabras que mezclaban sorpresa y resentimiento. Se defendía con la retórica que la había servido, la modernidad, la comprensión. Pero el tiempo de argumentos frívolos había acabado. Renato mantuvo su posición, consciente de que las fronteras, para ser respetadas, debían estar claras. Los días siguientes trajeron su propia fragilidad. No todo se reparó en un hilo y unas tijeras. Existían recuerdos que requirieron conversaciones más largas, silencios que exigieron acompañamiento. Renato empezó a visitar con más frecuencia. Dejó de delegar la presencia en mensajes. Pasearon por el barrio, fueron a la playa cercana donde Renato había jugado de niño, y en ese intercambio cotidiano empezaron a reconstituir confianza. Fue trabajo diario y cotidiano,
sin grandes gestos de espectáculo. En una de esas caminatas, Teresina tomó la mano de Renato y, sin altar ni dramatismo, le dijo: «Gracias por venir». La frase no venía con una absolución fácil, era un reconocimiento del presente. Él asintió y por primera vez se dio permiso de no justificarse demasiado. Sabía que el perdón no era automático, que tendría que construirse con actos concretos y sostenidos. En la calle, la imagen del árbol de la casa, con el adorno nuevo, empezó a ser un faro para quienes pasaban. No era un faro público, sino íntimo, un recordatorio de que las cosas pequeñas, cuando se cuidan, sostienen la vida. Vecinos notaron un cambio en la casa que antes parecía una vitrina, ahora radiaba calor humano. Beth dejó de soportar en silencio y se volvió una voz que exigía respeto. Toniño, siempre discreto, devolvió esa presencia que solo quien vive en la casa conoce, la de cuidar sin protagonismos. Con el paso de las semanas, Renato tomó otra decisión: hablar con Karina cara a cara, con Beth presente como testigo, no para destruirla, sino para entender hasta qué punto sus acciones podían sostenerse sin consecuencias. En ese encuentro, que no fue público ni viral, hubo tensiones y explicaciones. Karina se mostró arrinconada, su discurso se deshilachó ante preguntas puntuales. ¿Por qué eligió humillar a la mujer que te dio la vida? ¿Por qué fue tan fría con los recuerdos que son el sostén de la casa? No buscaban un juicio público, buscaban, sobre todo, claridad y una promesa de cambio. Karina habló de presiones, de la necesidad de tener una imagen en la que los seguidores se reflejasen. Confesó en un tono que a veces parecía verdadero y otras calculado, que había subestimado el impacto de sus palabras. Pedir perdón salió de su boca en un momento, y sonó, otra vez, como un gesto profesional. Renato no necesitó aplausos, le exigió que reparara, que asumiera límites concretos, que enmendara la humillación con actos, no con palabras escritas en posts o con mensajes para sus seguidores. La reconciliación, si hubiera de existir, no sería instantánea ni pública, tendría que ganarse en lo privado. Ella aceptó, en apariencia. Dejaron una puerta abierta, pero ya no en los términos que Karina había intentado imponer. La casa ahora tenía nuevas reglas y un nuevo guardián emocional. Que ella respetase esas reglas quedaba sujeto a su voluntad y a la coherencia de sus actos en el tiempo. Fue una transición tensa y realista, no una película que se cierra con final feliz automático, sino un proceso que debería verificarse día a día. El regreso a la rutina no eliminó las cicatrices, pero hizo posible que se vieran. En la Navidad siguiente, la casa estuvo llena de cosas sencillas: el adorno nuevo en lo alto del árbol, las rabanadas todavía en la bandeja, las manos que se tomaban para repartir tareas y juegos. No hubo una gran celebración pública. La alegría fue privada y contenida, pero real. Hubo momentos de risa que, por su honestidad, dolían menos que las risas fingidas de antes. Una tarde, ya con la casa más estable, Renato fue a su despacho y encontró una vieja foto, la suya, niño, en el regazo de Teresina, ambos con las manos llenas de harina por alguna receta fallida. La foto le recordó que había llegado tarde, pero que no todo estaba perdido. Decidió instaurar una tradición nueva. Cada año harían un adorno juntos, al que agregarían un pedazo de historia vivida. No como un gesto estético para el público, sino como un ritual que sostendría la memoria y la dignidad. En la familia la vida siguió con sus altibajos. Hubo conversaciones difíciles, cambios de costumbres, la reubicación de ciertos espacios en la casa para que la presencia de la madre no quedara marginada. Renato puso límites respecto a su presencia pública y al papel de Karina cuando estuviera en el hogar. No fue sencillo. Los procesos humanos no lo son, pero la acción, por primera vez, fue más constante que la excusa. El día en que colocaron el adorno en la rama más alta del árbol, hubo un silencio breve y hondo. Si antes el objeto había sido símbolo de ruptura, ahora era un emblema de reparación. No curaba el pasado, pero marcaba un acuerdo para el futuro: mirar y proteger lo que importa, aunque eso implique renunciar a la perfección ilusoria que venden las cámaras. Al final, la casa volvió a ser hogar, no por la ausencia de conflictos, sino porque las personas que la habitaban aprendieron a responsabilizarse unas con otras. La humillación había sido confrontada, la evidencia había sido escuchada, la reparación había comenzado. Y en medio de todo, la figura de Teresina recobró su lugar, no como signo del pasado, sino como epicentro de una familia que, tarde o temprano, eligió verla. Antes de cerrar, una nota para quienes vean esta historia. A veces el silencio es cómplice, a veces la distancia se convierte en permiso.
Cuando sospeches que alguien cercano sufre, escucha con atención. Una voz, aunque pequeña, merece ser atendida. Y si esta historia resonó contigo, compártela con quien creas que necesita escucharla. La luz del árbol iluminó la sala con una calidez que ya no era impostada. El adorno nuevo reflejó la luz y en su pequeño brillo se leyó la promesa de quienes decidieron reparar, paso a paso, aquello que se había roto. La casa, al fin, encontró su ritmo. Menos fachada, más compañía. Y en lo alto del árbol, junto a las bolas que aún guardaban polvo de otras fechas, el nuevo adorno giraba suave, testigo de que el amor también puede recomponerse cuando hay alguien dispuesto a verlo a tiempo.